Parte 10. Supuestas discrepancias de la 50 a la 59. Seguimos con este trabajo, de dar respuestas a estas supuestas 150 discrepancias. Y digo, trabajo, no por la envergadura de las preguntas, sino por lo irrisorias que son. Es un trabajo mantener la calma, y responder esto de manera seria. Es como el trabajo que llevaría a una persona razonar con un ebrio en medio de sus desvaríos, y que llegue a una actitud, y un comportamiento ecuánime. En esto radica mi trabajo con el panfleto redactado, según él por el señor Fuentes. Aunque me cuesta creer que una persona con mínimo sentido de seriedad, haya podido crear este mamotreto. Y aún me cuesta creer, como personas que decían que creían en Yeshua como el Masías, lo hayan abandonado por este libro de cómics de las 150 discrepancias. Ciertamente eso no lo voy a entender. Pero sí entiendo que la paja debe ser separada del trigo. Eso lo tengo claro. Por tanto, seguimos. Número 50. ¿Cómo es que Yeshua contradice el Tanaj cuando dijo en Marcos 2, 25, 26 que Abiatar era el sumo sacerdote y en realidad era Ahimelech, 1 Samuel 21, 1, 6? Respuesta. Bueno, otra pregunta como siempre mal redactada, solo con la intención de confundir. O en el mejor de los casos tiene problemas de lectura, pues lee una cosa, y entiende otra. Vamos a leer el texto. Marcos 2, 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? El lector promedio, podrá entender que allí no dice que Abiatar era sacerdote. Dice, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. O sea, en su tiempo de existencia, en el tiempo de su vida. No necesariamente en el tiempo que era sumo sacerdote. Por tanto, aquí es usado como una referencia histórica. Ahora bien, otro detalle interesante a esto, si queremos verlo de otra forma, es que existe cierta confusión en el texto masorético, y en la Septuaginta, acerca de la diferencia entre Ahimelech, Abimelech, y Abiatar. Segunda de Samuel 8, 17. Sadoc ben Ahitob, y Ahimelech ben Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era el escriba. Aparentemente Ahimelech era el sumo sacerdote en aquel tiempo, no Abiatar. Es posible que padre e hijo tuvieran ambos nombres, como lo vemos aquí. Primera de Samuel 22, 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech ben Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó en pos de David. Como lo dice aquí. Segunda de Samuel 8, 17. Sadoc ben Ahitob y Ahimelech ben Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era el escriba. Y también aquí. Primera de Crónicas 18, 16. Sadoc ben Ahitob, y Abimelech ben Abiatar eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Por tanto, sería ilógico que Abimelech pudiera ser sumo sacerdote antes que su padre Abiatar, al menos que también fueran conocidos por el mismo nombre. Ver problemas con la genealogía de Yeshua. Como ven, hermanos míos, si buscamos discrepancias en los dichos de Yeshua, de la misma forma mal rebuscada del señor Fuentes, entonces tendríamos problema con todo el Tanaj. Número 51. ¿Cómo pretende Yeshua tener la gloria de Dios? Juan 17, 22 dice: la gloria que tú me has dado, si en Isaías 42, 8 dice, no daré a otros mi gloria. Respuesta. Error de lectura, como siempre señor Fuentes. No dice que le dé la gloria del Eterno. Pues es infinita. Salmo 113, 4. Hashem se eleva sobre todas las naciones, y sobre los cielos su gloria. ¿Cómo un hombre finito puede recibir eso? Por favor. No sea absurdo, use el sentido común. Lea el verso completo. Juan 17, 22. Y yo, bajo palabra, les he dado ya la gloria que me has dado, para que vivan en perfecta unidad, como nosotros somos una unidad perfecta. ¿Qué gloria es esta? Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Hashem. Allí la palabra para honra es H 3519. Cabot. Propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido, esplendor o copiosidad. Flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. O sea, gloria se refiere a que tenga el temor, y la humildad delante de los ojos del Eterno, para que vivan en perfecta unidad con Él. Si un hombre logra esta perfecta armonía, que Yeshua le da el nombre de gloria, será enaltecido entre otras cosas, por el Eterno. No que la gloria infinita del Eterno será encarnada en un hombre. ¿En qué estaba pensando cuando escribió esto? Número 52. En Hechos 7, 16 dice que Abraham compró un sepulcro de los hijos de Hemor de Siquem.
¿Dónde se encuentra este verso en el Tanaj? ¿Qué fue lo que en realidad compró de los hijos de Emor? ¿Quién hizo este trato o compra? Nuevamente, es un arreglo de los textos de Génesis 23, 16, 20, 33, 18, 19, 50, 12, 13, 50, 24, 25. Éxodo 13, 19, Josué 24, 32. Respuesta. Ciertamente de las 51 preguntas anteriores, de este panfleto, esta la número 52 corresponde a una discrepancia evidente. Sin embargo, ya hemos hablado de las interpolaciones las cuales están presentes en el mal llamado Nuevo Testamento, que se han ido depurando. Una vez más, recordemos que los escribas, encargados de pasar de un pergamino a otro, además de las notas marginales en los textos, algo que no es desconocido para ningún judío, que tenga algún conocimiento de la historia de la Tanaj. También es posible que existan errores al copiar el texto. Sobre esto ya. Horario Balton, Hackett. 1808-1875. Nos da un detalle interesante, el cual hace referencia a Robertson. Hackett está seguro de que nuestro actual texto es erróneo. Ort. Señala unos 60 errores primitivos en el texto crítico del Nuevo Testamento. Es posible que este sea uno de ellos. Si se pone Jacob en lugar de Abraham, el asunto queda resuelto. Es igual de probable, considerándolo a priori, que la palabra productora del error saliera de algún temprano copista, y no que un error tan patente fuera cometido por Esteban. De igual manera dice Hackett. En todo caso, Abraham había comprado un lugar de sepultura, la cueva de Macpelá, a Efrón el Eteo en Hebrón, Génesis 23, 16, en tanto que Jacob había comprado un campo de los hijos de Amor en Siquem, Génesis 33, 19. Josué 24, 32. Abraham había edificado un altar en Siquem, al entrar en Canaán, Génesis 12, 6 y siguientes. Es posible, naturalmente, que Abraham comprara también el terreno sobre el que se levantaba su altar. En Siquem, en Suchem. Esta es la lectura de Aleph, B y C en lugar del Textus, Receptus. Tou Suchem, lo que lleva a la traducción. Amor el padre de Siquem. En Siquem, es la verdadera lectura. Según esta explicación lógica, no mancha ni exime para nada que Yeshua sea el Masíaj. Ya que sí, de errores de copistas hablamos, veamos este. ¿Cuántos eran los hijos de Betel y Ai? 223, Esdras 2, 28, y 123, Nehemías 7, 32. Por esto voy a desconfiar de todo el Tanaj. Y no voy solo a buscar una solución lógica. Pregunte a sus mentores, señor Fuentes, sobre esta discrepancia, y cómo resolverla, a ver si va a aplicar la misma óptica que aplica al mal llamado Nuevo Testamento. Número 53. En varios versículos de los evangelios tales como Juan 3, 18, 36 y otros más dice que hay que creer en Yeshua para ser salvos, y el que no crea será condenado. Esto no preocupó a ningún judío de aquella época, ni de esta ni la venidera, porque ellos solo conocieron a un Dios. Y en él esperan su salvación, por lo que no les importó, ni les importa, ni les importará lo que diga otra persona. Respuesta. Señor Fuentes, como siempre aplica el mal enfoque. El que no cree que Yeshua es el Masíaj enviado por el Eterno, ese es el que no será salvo. ¿Por quién no será salvo? Por supuesto por el Eterno, pues no aceptó su enviado y su representante. De esto se trata. No que Yeshua salvará a nadie como Dios. ¿Qué pasaba cuando los profetas enviados por el Eterno no eran recibidos? Lea este caso de tantos, que se habla en el Tanaj. Segunda de Crónicas 24, 19 al 20. No obstante, él les envió profetas que los hicieran volver a Hashem, los cuales los amonestaron, pero no prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien presentándose ante el pueblo, les dijo: Así dice a Elohim. ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Hashem? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Hashem, él también os abandonará. ¿Qué pasó con los que no quisieron creer en esto, o no lo aceptaron? Segunda de Crónicas 24, 23 al 25. Y sucedió que al cabo de un año subió contra él un ejército de Siria, y llegaron a Judá, y Jerusalén, y exterminaron a todos los príncipes de entre el pueblo, y enviaron todo su despojo al rey de Damasco. Y aunque el ejército de Siria había subido con pocos hombres, Hashem entregó a un gran ejército en su mano, por cuanto habían abandonado a Hashem, el Dios de sus padres. Así ejecutaron el juicio contra Joás.
Y cuando se apartaron de él, dejándolo con muchos sufrimientos, sus propios siervos conspiraron contra él por la sangre de los hijos del sacerdote Joiada, y lo hirieron en su lecho, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El Eterno, en su gran amor ha enviado sus profetas, para que testifiquen su palabra. No aceptar al profeta, es no aceptar al que lo envía, en este caso Hashem. De esto habla Yeshua, que le crean y lo acepten como enviado del Padre. No que lo acepten como Dios, según su dogma cristiano. Por tanto, si le creo un 50% cuando dice, esto no preocupó a ningún judío, de aquella época, ni de esta, ni la venidera. Ya que siempre habrá personas duras de corazón, como lo vemos en el Tanaj. Como ejemplo actual, de esto. Lo tenemos a usted, y todo su grupo que lo patrocina como evidencia. Que no representa para nada la totalidad del pueblo hebreo. Y un 50% en contra pues es falso. Un ejemplo importante en el Tanaj, de cómo hay personas que sí han recibido a los profetas de Elohim, lo tenemos en el libro de Jonás 3, 4 al 8 y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad, y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna. Que no se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Clamen a Elohim fuertemente, y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y otro magnífico ejemplo en el Tzofen Amalhudí, o Brit Hadashah. Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, se dolieron grandemente en el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Kefa les dijo: volveos a Hashem haciendo tesubá, y entrando a Mipke, purificaos en agua uno por uno, acogiéndoos a los méritos de Yeshua Mashiach, para perdón de vuestros pecados intencionales. Y recibiréis de gracia la Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos Hashem nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron purificados. Y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y eso fue solo en ese pasaje, pues se agregaron aún más. Como testimonio arqueológico tenemos la sinagoga judía de Susya, donde en un mosaico del piso aparece el nombre de Yeshua. Y por último, esto no es una discrepancia, solo es su opinión personal. Por tanto, la cuenta va así. 140 menos 1 igual 139. Número 54. Cuando Yeshua estuvo en Egipto dice el Nuevo Testamento que se cumplió la profecía. De Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2, 15. Si te vas al contexto de este verso en Oseas 11, 1, que dice que ese hijo es el pueblo de Israel, y no Yeshua. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero el Nuevo Testamento solo hace cita del pequeño párrafo que dice: de Egipto llamé a mi hijo, pero ¿por qué no citaron el segundo versículo? Lea por usted mismo. Respuesta. La profecía que se refieren a la vida del Masíaj, solo pudo darse a conocer por medio de la misma interpretación que Yeshua como el Masíaj le dio. De la misma forma que los sabios judíos como Rasí, Namanides, Seforno, etc. tiene el judaísmo tradicional a la interpretación de los textos. Nuestro Masíaj Yeshua, con más autoridad que ellos, da un enfoque correcto a la Torá, como ya lo hemos mencionado antes. Sobre el cumplimiento inmediato y futuro a un mismo texto. Yeshua, después que el Eterno lo resucitó, comenzó a explicarla desde los primeros libros de Mosé hasta el final de los textos, donde aparecía su vida allí profetizada. Lucas 24, 26 al 27. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Y de esta misma interpretación Hillel, Lucas basa su relato. Pero, ¿no es acaso el cargo del Masíaj el primogénito del Eterno? ¿Qué dice el Midrash? Antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos, Gemara, Nedarim 39a, fundamentales para el funcionamiento del mundo. En estos conceptos está el Masíaj. Nedarim 39b.
Este pensamiento del Masías estaba presente antes de todo lo creado, y que luego se haría realidad con el nacimiento del Masías en Israel. Si Israel es primogénito del Eterno, como pueblo apartado, Yeshua en su cargo como el único Masías, lo es aún más. Así que no hay contradicción, solo su negación personal. Número 55. ¿Dónde se encuentra el nombre de Yeshua en el Tanaj? Ya que el nombre de Jesús es una traducción de Roma. Respuesta. Por este tipo de preguntas sosas es que me cuesta trabajo contestar a este panfleto. Yeshua es una contracción del nombre Yehoshua. Es así de simple. La palabra griega, Yesous, solo es un intento de transliterar la palabra hebrea Yeshua. En griego, el sonido de la letra Shin no existe y por ello se utilizó sigma. Y para hacer el nombre masculino se añadió otra sigma al final, prácticamente todas las palabras masculinas del griego acaban en sigma. Y luego llegó a la forma latina como Jesús. Y la forma castellanizada como Jesús. Por favor, no se haga el tonto, busque información al respecto. ¿Qué dónde aparece el nombre de Jesús, en la Tanaj hebrea? Por supuesto que en ningún lado, pues es una simple transliteración. ¿Es esto una discrepancia? No. Es solo un razonamiento absurdo. Por tanto seguimos la cuenta. 139 menos 1 igual 138. Número 56. Si Yeshua es el Salvador de la humanidad, ¿por qué el Tanaj lo contradice? Isaías 43, 11 Yo el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. 45, 21. Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, el Señor? No hay más Dios aparte de mí. Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí. Oseas 13, 4. Desde la tierra de Egipto yo soy el Señor tu Dios, no conocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Salmo 62, 2. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No seré grandemente movido. Respuesta. Razonamiento incorrecto e ilógico. Esto fue explicado ver respuesta 53. Y entienda la respuesta dada allí, siga ese enfoque, pues está mal encaminado. Seguimos restando. 138 menos 1 igual 137. Número 57. En Gálatas 6, 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, pero más adelante en 6, 5 dice y cada cual llevará su propia carga. ¿No se pudo fijar Pablo en tan semejante error? Respuesta. Vamos a explicar esto, que no merece explicación, no por usted, sino por mis hermanos, que puedan estar leyendo esto. Gálatas 6, 2, apelando al uso de la razón se refiere a ayudar a tu prójimo con sus problemas. Es decir, se puede ayudar a un hermano que tenga un familiar enfermo, pero no es lógico pensar, que ayudarlo es que la enfermedad de su familiar, se pase a nosotros para llevar su carga. Por favor, qué razonamiento más absurdo. Esto lo aclaro, porque no dudo que lo piense, de esa forma cuando lee este versículo. Por otro lado en el texto griego dice, varos, bastazo, cargas pesadas y agobiantes. De esto se trata como dice el diccionario. Cargar, llevar, en peso, sobrellevar, soportar, sufrir, sustentar, tomar, traer. Es solo auxiliar en su carga. En el texto 6, 5 el verbo usado es fortión. Pequeña mochila que cada uno lleva en la espalda. Es decir, a diferencia del 6, 2, cada uno será responsable de sus actos. Que no significa no ayudar a otros. Y seguimos, esto no es una discrepancia, es su falta de sentido de lógica. 137 menos 1 igual 136. Número 58. ¿Por qué los griegos y romanos cambiaron el nombre de la Torá y el Tanaj, la ley y los profetas, por Antiguo Testamento? ¿Será para dar lugar al Nuevo Testamento? Además, esto se convierte en una blasfemia hacia el Eterno. Respuesta. Esto no es una discrepancia. Por tanto, esa pregunta no la va a encontrar en el mal llamado Nuevo Testamento. Pregunte a los padres apologistas, a la generación posterior a los padres apostólicos, que va desde comienzo de la mitad del segundo siglo hasta el tercero siglo, 135-235 después de Cristo. Pregunte a Marción de Sinope. 85 en Sinope, Ponto, 160 en Roma. Así como también a Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, Jerónimo de Estridón entre otros. Favor ver. Forjadores del cristianismo. Esto no es discrepancia, por tanto seguimos restando.
136 menos 1 igual 135. Número 59. Lucas 2, 4, 5 dice. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. ¿Por qué llamó a Belén ciudad de David si en realidad es Jerusalén? Segunda de Samuel 5, 6, 7. Explica la razón del error. Respuesta. Sigue en lo mismo, viendo fantasmas donde no los hay. O sea, en error, por su mala lectura e interpretación de los textos. Vamos a refrescarle la memoria. ¿Dónde fue Shemuel a ungir a David? ¿En Jerusalén o en Belén? Primera de Samuel 16, 1 y Hashem dijo a Samuel. ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y también dice. Primera de Samuel 16, 4 e hizo Samuel lo que le había hablado a Hashem. Y llegando a Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro, y preguntaron. ¿Es pacífica tu venida? ¿Pudo leer y entender? No era la ciudad que luego edificaría David, sino la ciudad de su nacimiento. Sencillo y simple. Y como las otras, esto no es una discrepancia, es un error suyo de lectura. 135 menos 1 igual 134. Seguiremos luego si el Eterno lo permite, dando respuesta a este panfleto. Saludos a todos. Shalom.